Bien, vamos a continuar con nuestra clase de este curso de CSS. Este curso de CSS también irá de básico a avanzado, como lo hemos hecho en nuestro curso anterior de HTML. Si no has visto aún el curso de HTML, por arriba en la tarjeta te va a aparecer un enlace con el cual tú vas a poder acceder a ese dicho curso. De igual modo, allá abajo en la descripción del video va a haber otras tarjetas con acceso a otros cursos que estamos implementando acá en el canal. En esta clase nos corresponde trabajar con lo que serían los selectores, y yo había anunciado en nuestra clase anterior que íbamos a trabajar con ello. La clase anterior, recuerdan que fue como estuvimos enlazando un documento HTML con un documento CSS. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a eliminar todos estos elementos que tengo por aquí, había dejado comentado, y voy a eliminar estos comentarios que también dejé por aquí. En este momento no voy a necesitar nada de eso. Lo único que voy a dejar será los tres títulos que tengo. Tengo, a ver, tres títulos, y vamos a dejarlo todo como H1. Así tengo el título 1, 2 y el título 3. Salvo y voy con el CSS y voy a eliminar estos CSS que tengo por acá. Ok, salvo en ambos casos. Cuando actualizo solamente me quedo con esto. Perfecto, correcto. Entonces lo que voy a hacer es que por acá voy a agregar un A y le pondré botón 1. Voy a duplicar. Tengo el botón 2 y el botón 3. De igual modo, también voy a crear algunos párrafos. Y estos párrafos los voy a hacer un poco cortos. No hace falta que sean tan largos. Algo más o menos así. Aquí está bien. Vamos a actualizar. Correcto, ahí veo el párrafo. Tengo los tres títulos, tengo los tres botones, tengo el primer párrafo. Y el párrafo lo voy a duplicar. Tengo tres botones, tengo tres títulos y tengo tres párrafos. Bien, muy bien. Lo más conveniente que ustedes podrían hacer ahora es hacer esto que yo he hecho, ¿verdad? De esos tres títulos, tres botones y tres párrafos. Digo lo más conveniente porque dejar para practicar todo hasta el final no es muy buena idea. Dicho eso, voy a pasar de inmediato entonces con el CSS y vamos a empezar a conocer de inmediato lo que son nuestros selectores. Donde el primer selector que vamos a conocer es el selector de elemento, que también es conocido como selector de etiqueta. Así que voy a escribir por acá el primer selector de etiqueta elemento. Generalmente se le puede llamar de ambas maneras, selector de etiqueta y de elemento. Lo que voy a hacer es con este selector de inmediato es que lo voy a comentar, ¿verdad? Este nombre de selector, solamente nombrando que estoy. Entonces voy a pasar a explicar en qué consiste ese selector. De manera sencilla, el selector de etiqueta o de elementos es el selector que apunta de manera inmediata a lo que es el elemento. Si ya lo estuvimos utilizando, si yo quiero por ejemplo hacer un cambio en el H1, yo solamente escribo H1, ya estoy apuntando al elemento, escribir H1, ya apuntado en el elemento, y dentro, ¿verdad?, de este empiezo a hacer los cambios. Por ejemplo, text align to right,
Ya de inmediato esto hace un cambio, ¿verdad? De que lleva el texto del título a la derecha. Este es el selector de elementos, el selector de etiqueta. Este ya lo hemos conocido, ¿verdad? No lo había explicado de esta manera, pero es con el que hemos estado trabajando. El siguiente selector con el que vamos a trabajar ahora es el selector de clase. El selector de clase nos permite a nosotros colocar un punto y elegir o escribir un nombre cualquiera. El nombre que nosotros podemos escribir depende básicamente de nuestra preferencia, con lo que nosotros podamos recordar el selector. Por ejemplo, yo le puedo decir color de textos, si estoy indicando que son todos los colores propiamente del texto. Y dentro de mi bloque, ¿verdad? Yo expliqué muy bien que son los bloques, que esto es lo que está dentro de la llave. Yo puedo escribir color y puedo escribir green. El verde que tengo aquí lo voy a poner un poco más oscuro. Ok, ahí está mucho mejor. Si yo salvo y vengo aquí y actualizo, no pasa nada, ¿eh? Eso es obvio que no pase nada, porque aunque yo tengo esto por acá, lo tengo creado, el selector de clase y lo demás, no lo tengo aplicado acá en el HTML. Entonces, ¿dónde lo puedo aplicar yo en el HTML? Bueno, como esto es una clase y no apunta todavía a ningún elemento, yo puedo definir a cuál de los elementos yo quiero que se aplique. Por ejemplo, si es al párrafo 1, a mi primer párrafo, yo debo escribir class y dentro de la comilla colocar el nombre del selector que yo había creado anteriormente, ¿verdad? Mi selector de mi clase que yo había creado anteriormente. Si yo lo doy a actualizar, entonces ese selector se va a colocar en verde. Quizás sea poco notorio porque la tipografía es un poco pequeña, pero la ventaja de este selector es que, a diferencia del selector de elementos de etiqueta, ¿verdad? Que él toma todas las etiquetas y lo aplica en todas, con el selector de clase yo puedo ir en cualquier etiqueta, solamente pongo class en cualquier elemento y automáticamente realiza el cambio, ¿no? Entonces, si yo vengo por acá, vamos a cambiarlo de verde a un color más visible para que sea más fácil para todos. Ok, entonces ahí pueden ver de que solamente está haciendo la modificación en mi título 1 y en mi párrafo 1, y es porque en el HTML yo le coloqué la clase al título 1 y al párrafo 1. No se le he colocado aún a ninguno de los botones, pero bien podría hacerlo. Yo puedo por aquí colocar class, la propiedad class y el valor, ¿verdad?, de nombre de la clase que yo he creado anteriormente en mi CSS. Fíjense ya como tenemos el botón 1 también de color rojo. Esto ofrece como ventaja que podemos aplicar nuestra clase a distintos elementos, a diferencia del selector, ¿verdad?, del selector de etiqueta, que lo que hace es apuntar a todos los elementos que son iguales, ¿verdad? Para hacer un otro ejemplo y hacerlo más fácil de entender, yo voy a seleccionar aquí todos los P y a todos los P le voy a poner text font size 24 píxeles. O sea, estoy poniéndolo más grande. Ella de manera nativa lo coloca unos 16 o 18 píxeles. Si le doy a actualizar, fíjense entonces que se colocan todos más grandes. Pero quizá yo quisiera que solo sea el primer párrafo que sea más grande. El primero, el segundo, el tercero, o uno de los botones, o solo uno de los títulos. No todos. Entonces, ahí está la diferencia entre uno y otro. Que el selector de etiqueta apunta a todas las etiquetas con el nombre de la etiqueta, y el selector de clase se aplica exclusivamente al elemento que yo quiero aplicarle el cambio. Otra ventaja que ofrece el selector de clase es que yo podría crear otra clase que sea tamaño textos. Lo voy a colocar así para no tener problema con los caracteres especiales. Y aquí le puedo poner font size 24 píxeles. Y entonces el tamaño de 24 píxeles yo se lo aplico solamente a los elementos que yo quiera que lo tengan. No necesariamente debe ser a los 3 párrafos. Entonces,
Si yo comento esto por aquí para ver el cambio, ahí todo vuelve al tamaño normal que tenía anteriormente. Y ahora yo puedo venir por acá y dentro de la clase ya creada, por ejemplo en el H1, ahí mismo yo coloco la otra clase. Es una ventaja que yo puedo, ¿verdad?, tener dos clases en un mismo elemento. Y por ejemplo en el P, aquí mismo seguido, ¿verdad?, ya tengo un párrafo, ¿verdad?, más grande. En el caso del título es un poco más pequeño. Y con los botones podría ser algo similar. Por ejemplo, en los botones, aquí están los A. Vamos aquí a colocar en el segundo caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué me ofrece como ventaja la clase o las clases? Que yo puedo agregar todas las clases que yo necesite a un elemento. Y así puedo ir haciendo componentes, creando componentes. Fíjate que en una tengo lo que es el color de los textos, en otra tengo lo que es el tamaño de los textos. Y así aplico exclusivamente donde yo quiero que afecte. Y no tiene que afectar a todos los elementos. El siguiente selector que vamos a conocer es el selector de ID. Este selector de ID es reservado más que nada, generalmente, ¿verdad? La comunidad lo reserva con la intención de usarlo en temas más de programación, de apunte y cosas así por el estilo. En la clase que tuvimos, donde estuvimos trabajando con los formularios, donde se ven los inputs, los labels y así por el estilo, ahí yo utilizo lo que es el ID. Vamos a utilizarlo ahora para ver en términos prácticos cómo se aplica. En este caso es con un hash, ¿verdad?, para indicar el elemento. Y luego se escribe el nombre del ID. En este caso puede ser, vamos a poner mi ID. Solamente lo voy a poner así porque como no es algo que sea recomendable utilizar, sino reservarlo, voy a colocar font width, font size no, font width bold. Ok, y voy a copiar ID y voy a aplicarlo, por ejemplo, en el último P. Entonces aquí no sería class, sino que sería ID, ¿verdad? Igual ID, ID, signo de igual, comillas, y entonces el nombre del ID, que es mi ID, mi ID. Si yo voy al último párrafo, voy a ver que el último párrafo lo tengo en bold. Una observación con esto, porque para los nuevos puede ser un poco confuso. El font width, ¿verdad?, que es lo que se encarga de hacer que el texto sea en negrita o en bold, no es exclusivo del ID, sino que yo lo puedo utilizar en cualquiera, pero solamente lo utilicé en este caso para que sepan. ¿Y por qué hago esta observación? Porque es que el ID, el selector de ID, es un selector que no suele ser utilizado de manera frecuente para fines de CSS. ¿Por qué? Porque no se usa de esa manera. Bueno, porque es que en principio ya yo no puedo agregar más. O sea, yo agregué este ID y no puedo agregar otros. No puede ser de uso múltiple, como ha sido de uso múltiple, por ejemplo, la clase. Fíjense que aquí yo tengo varias clases. Por ejemplo, en el último P, en el primer P, yo tengo varias clases. Tengo la clase de color y tengo la clase de tamaño, ¿verdad? En el ID no puedo hacer eso. Entonces, por eso se reserva más para temas propios de programación, de base de datos, de backend y así por el estilo. Luego viene lo que es el selector universal. Yo nunca lo uso porque es que, como su nombre lo dice, es universal. Entonces él hace selección en todos los elementos. Y para mí eso es un poco caótico, siendo muy honesto. El selector universal se escribe con un pequeño asterisco, como lo estoy poniendo por acá. Se ponen las llaves como de costumbre y dentro de las llaves se coloca el mandato, el cambio que se quiere realizar. Por ejemplo, podría ser text decoration y vamos a decirle underline. Eso es para que coloque una línea en los textos. Yo le digo actualizar, ¿verdad? Entonces ahora tengo una línea en todos los textos.
Y no me gusta por eso, justamente, porque es que como es universal, él afecta a todo. Y pienso que a veces es mejor no tener la posibilidad de elegir dónde sí y dónde no. Ese de a todo, luego te crea el problema de que hay un día que quiere quitárselo a una cosa. Y para luego poder quitárselo a esa cosa en específico, entonces luego hay que crear clase, hay que empezar a formatear de nuevo. Y eso cambia toda la estructura de la documentación y entonces crea muchos problemas realmente. Yo de manera particular no sugiero utilizarlo y el que lo use lo debe usar bajo su propia responsabilidad. Voy a poner un background color, veamos qué sucede aquí. Ajá, entonces ya él ahí toma el fondo y le coloca un background color. Es un tema, es un caos. Y me imagino también que le coloque el background color a cada uno de los elementos. Vamos a ver cuando viene a ver si inspeccionar me lo permite. Ahí abrió y vamos a ver el estilo. Ajá, tiene el elemento, entonces lo aplica donde, en el body. Vamos a seleccionar un botón, a ver. El botón también lo tiene aplicado. En fin, un caos. Es todo un caos. O sea, él aplica eso básicamente a todo. No suelo utilizarlo, no suelo recomendarlo. Pero sí es bueno que los demás, ¿verdad? Que todo el mundo sepa de que existe y de que algún día puede ser que te salve la vida. Entonces viene la parte interesante, que es lo que nos permite a nosotros crear agrupaciones. Las agrupaciones tienen como finalidad poder agrupar distintos selectores, o sea, irlo colocando todos juntos, uno al lado del otro, y poder crear una estructura más organizada o más organizada. La agrupación de selectores lo que nos hace o lo que nos permite es que cuando hemos repetido cosas en distintos elementos, podemos agruparlo y no crear el mismo mandato dos veces. Un ejemplo podría ser que yo quiera agregar un background color a algunos elementos en concreto. Y por ejemplo yo vengo aquí al H1 o a los H1, porque ahí selecciono todos los H1 y le pongo background color. Vamos a decirle que el background color sea un salmón, algún color claro. Ok, ahí me colocó el background color salmón. Pero que también eso yo lo repito, digamos, en color de texto. Donde dice color de texto, yo le pongo background color y también le pongo salmón. Entonces diré, bueno, es funcional porque le estoy colocando el color a ambos elementos, ¿verdad? Aquí en un elemento clase y allá en un elemento de etiqueta, un selector de elementos. Pero estoy repitiendo el mismo código dos veces. Por ejemplo, el background color salmón se está repitiendo dos veces. Eso puede ser innecesario o podríamos evitarlo. Y ahí viene lo que es la agrupación de elementos. ¿Cómo sería esto? Bueno, lo que voy a hacer es que esa línea, ¿verdad? Yo la voy a eliminar de ahí y de aquí. Salvo. Ok. Y ahí se quitó. Entonces, lo que tengo que hacer es una agrupación. ¿Cómo hago una agrupación? Bueno, es con coma. Coloco el primer selector, coloco coma, el segundo selector, coma, tercer selector, coma, y así de manera infinita todo lo que necesite. Por ejemplo, yo coloco H1, coma, y luego pongo punto color de texto. Dentro de las llaves, entonces coloco el background color salmón, salvo y actualizo, y estoy aplicando lo mismo y estoy creando una agrupación, y en una sola línea de código le estoy aplicando lo mismo a dos selectores diferentes, a un selector de etiqueta, a un selector de elemento y a un selector de clase. Y podría ser otro, por ejemplo, el que dice vamos a ver, yo puedo colocar otro por aquí que no he colocado en ningún otro lugar, con una coma y un P. Estoy indicando que también a los P le aplique ese cambio. Si le doy a actualizar, entonces fíjense que ya los P tienen detrás
lo que es este color salmón. Voy a quitar ese selector universal porque esa línea molestan demasiado. Ok, mejor así. Y ahí estoy creando un background color que es funcional para 3 selectores. O sea, una sola línea de código que estoy aplicando en 3 selectores, sin la necesidad de tener que ponerlo en uno, ponerlo en el otro y así por el estilo, que eso suele ser algo muy tedioso. Lo que yo voy a hacer ahora, ¿verdad? Que para fines de tenerlo claro, este sería agrupación de selectores y esto no va. Correcto. Agrupación de selectores. Entonces en este punto yo puedo agarrar varios selectores y agruparlos, ajustarlos a mi antojo dependiendo de mi necesidad. Bueno, yo espero que esto se haya entendido. Hasta aquí ha llegado nuestra clase de hoy. La clase de hoy ha tratado de los selectores. Hay otros tipos, por ejemplo, que es el selector descendente, que es uno entrando dentro de otro y de otro de otro. Si yo tengo un elemento dentro de otro y de otro, yo puedo ir descendiendo hasta seleccionar aquel elemento en específico. Pero ya eso lo vamos viendo más adelante. Están los pseudo selectores, las pseudo clases. Ahí ya hay un sinnúmero de cosas que ya poco a poco vamos a ir conociendo. Ahora solamente estamos haciendo una pequeña presentación de lo que son los selectores básicos, en donde hemos tocado 5 selectores, 4, el selector de etiqueta, el selector de clase, el selector de ID, la agrupación de selectores y el selector universal. 5 selectores, con los cuales nosotros podemos ir haciendo cambios, ajustando cosas en nuestro documento. Esto no es nada estético, eso está de más decirlo, obviamente. Ya sí, con uno de los proyectos que tenemos, ¿verdad? Que vamos trabajando, ahí vamos a ir creando elementos estéticos. Bueno, sin hacer más preámbulo, suscríbanse al canal, que nunca se suscriben, compartan el video para que tenga un poco más de alcance y hasta la próxima.